Cada vez que los ánimos en los otros países cambian en cuanto a cómo acercarnos a Israel, tiende a ser, pues porque su población local se ha sentido indignada con algo. Estados Unidos pide tiempo y espacio para poder ubicar su sistema antimisiles. Israel incursiona en el norte de Gaza. Israel tiene una segunda incursión y advierte que viene una invasión. Escala, y hoy el Financial Times anuncia que escala a una tercera posible confrontación directa entrando a la zona de Gaza. Ya se ha escalado la situación a nivel regional, no creo que se ha escalado de forma directa, como hemos dicho, pero el involucramiento por proxy de los países en el área es evidente. Hamas ataca a Israel también, así que ahí tenemos un gran problema, ¿verdad?, de escalamiento regional y de involucramiento constante. Ya Estados Unidos oficial y formalmente ha intervenido en Siria, específicamente con grupos presuntamente vinculados a Irán, e igualmente, debo decir, ¿verdad?, porque esto es información que está trascendiendo, Irán supuestamente también está apoyando desde Yemen, Siria y el Líbano a diferentes grupos. Y esto pues es bien preocupante porque obviamente aparenta ser que está escalando. De hecho, Israel ha oficializado también que va a hacer diversas, y hoy el Financial Times publicó que Israel está admitiendo que va a tener otras incursiones, o sea, ya van por 2 incursiones terrestres, habría una tercera incursión terrestre en la zona de Gaza. Y esto significa básicamente que este conflicto está escalando y se ha convertido ya en un conflicto regional. Eso tiene palabras mayores, eso tiene unas implicaciones serias. Y con nosotros el profesor José Molinelli González, que también va a ser licenciado pronto, pero por Que así ahora sea. pues es doctor en otros temas. Así que hablemos de política internacional. Sé que esto es algo que obviamente te apasiona, además de que eres profesor en el tema y lo estudiaste, pero estás en la Universidad Interamericana, ¿verdad?, dando clases de estos temas, pero además de eso, por más que nos apasione, nos entristece, ¿no?, ver la tragedia humana y el lado humano que hay detrás de todo esto. Primero que todo, y ¿verdad?, ¿cuán probable es que este conflicto, que hoy día ya es un conflicto regional, se convierta en un conflicto donde veamos una guerra entre Estados Unidos e Irán? Eso es un escenario posible, una guerra de Estados Unidos e Irán, si esto sigue como va. Bueno, recalco, ¿verdad? Una cosa es hablar de lo que es posible, ¿eh? En todo caso hay una gran posibilidad de cosas, versus lo que es lo más real y propicio que ocurra. Yo creo que no hay una gran posibilidad de que ocurra este evento de guerra directamente entre Irán y Estados Unidos. Ahora sí, de que se desaten varios conflictos por proxy en varios de los países de la región, porque ambos países se acercan al Medio Oriente como se han acercado desde la época de la Guerra Fría, por proxy, por el apoyo a ciertos conjuntos insurgentes en la región, y bajo esa lógica, sí. Por proxy significa, lo que llaman war by proxy, es que yo no peleo, pero apoyo a ciertos grupos que están peleando entre ellos y los ayudo, les doy logística, les doy inteligencia, les doy armamento, les doy granadas, etcétera. Pero yo no estoy peleando directamente. Eso ya es un conflicto que parece ser que ya está en esa dirección, porque Estados Unidos intervino en Siria alegando que son grupos apoyados por Irán. Es correcto, no obstante, lo que sí vemos es que se va complicando la discusión. Como por ejemplo, en el caso del Líbano, originalmente vimos que Irán apoyó a Hezbollah, que era el grupo chiita, y vimos que en Siria hizo básicamente lo mismo y que en Yemen también lo está haciendo. No obstante, el apoyo de Irán a Hamas representa una fractura con el patrón, porque Hamas es un grupo suní, lo cual significa que Irán está diversificando su inventario de conjuntos a los cuales apoya, no tanto bajo una mira religiosa, como lo hacía tradicionalmente, sino bajo una mira geopolítica de ver cómo puede contrarrestar la presencia estadounidense en el área. Eso significa que dentro del marco de operación posiblemente se preste para apoyar otros grupos en el área y inclusive otros partidos también. Así que yo creo que el apoyo de Irán a Hamas es algo que es suficientemente único como para aclamar que el escenario está cambiando de lo que tradicionalmente es. O sea que históricamente Irán estaba apoyando a Hezbollah,
el asunto ahora es Hamas, no Hamas. De hecho, ¿cómo se pronuncia? Jamás. Ok. O sea, es diferente porque normalmente el Ayatollah tenía una relación con Hezbollah, no con Hamas. La idea es que el Ayatollah tenía un acercamiento a su internacionalización que era mediante las esferas religiosas de lo que conocemos como los chiitas, que son una denominación musulmana, ¿verdad? Así que bajo ese acercamiento ellos se aliaban con regímenes y conjuntos chiitas, pero esta es de las primeras veces donde vemos a Irán apoyando un grupo que no es chiita y que dicho de paso, que en el pasado han tenido conflictos. La Hermandad Islámica tuvo problemas con lo que es Irán y otros conjuntos, o sea que aquí estamos viendo un asunto donde dos personas que encuentran un enemigo en común se empiezan a aliar y eso empieza a desmantelar los típicos marcos de acción y de alianza que se forman en la zona. Así que vamos a empezar a ver cosas bien asimétricas. Para fines de quienes no siguen este conflicto todo el tiempo, y honestamente yo creo que casi nadie lo hace, ¿cuál es la diferencia entre los chiitas y los suníes, verdad? Especialmente esto por ¿verdad? Los familiares de Mahoma y cómo se divide, ¿no?, el mundo del islamismo después de la muerte de Mahoma. Sí, son básicamente dos denominaciones que lo que claman es titularidad sobre cuál fue el intérprete o el profeta sucesor a Mahoma posterior a su muerte. Y pues entonces la razón por la cual se pelean por esto no es solamente porque hay una historia de si uno le causó la muerte al otro, Ali versus Abu Bakr, etcétera. Es más bien la idea de que estas dos personas interpretaban el Islam y la palabra del Corán de forma diferente. Así que el ellos pelear por quién era el profeta era pues pelear por cuál era la verdad de la religión. Así que el suní y los shias son dos denominaciones. Y que conste que no son las únicas. Hay muchísimas otras denominaciones que se han formado, pero son las dos que históricamente han monopolizado los espacios de poder. Esas dos religiones tienen confrontaciones entre ellas como en un momento dado tuvieron los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte. Eso es correcto, y no solamente en Irlanda del Norte, ¿verdad? En toda Europa. Sí. Pero en el que como es lo más reciente, pues lo uso como ejemplo porque obviamente son... Sí, sí. O sea, es lo que... ¿verdad? Porque digo esto porque la gente quizás dice, no, es que son un chorro loco. Bueno, el cristianismo pasó por eso por cientos de años, donde protestantes y católicos estuvieron en guerra. Porque la denominacionalidad no es sencillamente una discusión ideológica, una discusión autoritaria de cuál es la verdad y la dialéctica política que uno sigue. Pero en el caso del Islam, pues sí, vemos como por ejemplo habrán surgido partidos alawitas y bajistas que eran típicamente chiitas, que dominaban gobiernos como Siria, Irak, por ejemplo, y que eso llevaba al descontento de una mayoría suní, y había represión y ataque entre gobierno y civiles. Pero igual en otros países suní ha habido una represión de las poblaciones chiitas, como en el caso de Arabia Saudita, y así ha habido conflicto entre países suní versus países chiitas también, los conflictos entre los califatos umayyad, el califato abásido, por ejemplo. Dentro del mundo islámico ha habido un conflicto a base de religión por mucho tiempo, pero lo que es importante notar, que esto es lo que notamos a lo que estamos diciendo, es que la religión ha sido sencillamente un vehículo discursivo para justificar lo que ya de por sí son los intereses políticos de una serie de élites. Y al igual aquí, pues vemos que Irán pues quizás tiene un discurso que está apoyando a los conjuntos chiitas alrededor del mundo, pero al momento que ve aquí un beneficio en apoyar a Hamas en contra de su enemigo, que es Israel, pues entonces lo hace y rompe con la narrativa. Y eso nos demuestra que la religión es un discurso de apoyo, no tanto la razón de apoyo. Eso me lleva a preguntarte sobre el conflicto regional. ¿Cuán desestabilizado está la región? Porque obviamente después de que cae el gobierno de Saddam Hussein, empieza, y eso se advertía en aquel entonces, que la caída de Saddam Hussein y los grupos que estaban allí crearía un efecto dominó. Y obviamente lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Libia, pues causó que toda la zona del norte del África y la zona del Cuerno del África, junto con la zona de Medio Oriente, se desestabilizara. ¿Cuán dramática es la desestabilización recientemente vis a vis lo que pasó en el 2011, 2012, etcétera?
Pero cuando hablamos de desestabilización, tenemos que definir ese concepto. Pues desestabilización lo que supone es que hay un desbalance de poder en el área. Y lo cual parte de la presunción de que para que exista una supuesta paz, de que los poderes de los países tienen que estar balanceados. Pero lo que ha ocurrido es que se ha estallado una serie de conflictos internos desde la primavera árabe en adelante que a cierta medida han provocado la militarización de estos Ujú. países a nivel interno. Pero con esa militarización ha surgido la represión a lo que los gobiernos consideran sus enemigos internos, y estos enemigos internos piden ayuda de sus aliados externos, y ahí vemos a los países involucrándose. Es decir, que es un fenómeno que está ocurriendo alrededor del Medio Oriente, con una excepción notable siendo Arabia Saudita, gracias al control autocrático que tiene sobre sus ciudadanos, vamos a ponerlo así. Pero entonces, en cuanto a desestabilización, yo no me atrevería a decir que es necesariamente un fenómeno de desbalance de poderes, sino un, una constante, vamos a llamarlo así, intervención de un país sobre los asuntos de otro en cuanto a conflictos civiles. Por ejemplo, la guerra civil de Siria se exacerba, algo bastante regional, cuando los países alrededores empiezan a tomar bandos con los diferentes conjuntos que están adentro. Y ahí es que podemos empezar a hablar de desestabilización. Es más un asunto de que los países están metiendo las cucharas en los platos de otras personas. Y lo hacen con una debida razón, muchas veces pudiéramos decir, porque lo que son nuestros países vecinos inciden sobre nuestra economía y nuestra política interna. Así que sí, el hecho de que han surgido todos estos conflictos ha llevado a una desestabilización regional. No obstante, no es un fenómeno que necesariamente ha sido atado a determinar lo que ha ocurrido ahora mismo entre Israel y Hamas, que me parece que es un asunto de raíz interna y después se presta para el mismo ejercicio de intervención internacional. Eso te iba a preguntar, era precisamente lo próximo que quería hablar. ¿Cuán, ¿Cuánto tiene que ver este conflicto entre Israel y Palestina, Hamas, perdón, versus Israel, con esos otros conflictos? ¿O es que simplemente esa desestabilización o esa inestabilidad, o sea, ese no gobierno en control? Yo no sé, o sea, no sé si en América pudiéramos compararlo, quizás Colombia tiene ese ejemplo, ¿verdad? Con la guerrilla, donde hay una zona que el gobierno manda y otra zona donde el gobierno no existe, ¿no? Es un gobierno diferente, otro hombre fuerte o mujer, típicamente hombre. En Puerto Rico quizás son los puntos de droga, ¿verdad? Hay una área donde el gobierno es quien manda y hay otra área donde manda el big shot, ¿no? O sea, el dueño del punto, el que maneja el punto de droga. Ese es el ejemplo, o sea, cuán normal, o déjame ver cómo hago la pregunta de forma más real. ¿Cuánto tiene que ver el conflicto entre Hamas e Israel con el conflicto, por ejemplo, de Yemen, o el conflicto, por ejemplo, del Líbano, o el conflicto, por ejemplo, de Siria? O sea, ¿son cosas que son iguales o realmente es una cosa que una cosa es Israel y Hamas y otra cosa diferente es lo que pasa en los países alrededor? Bueno, contestaré diciendo que son diferentes, pero que se juntan mediante estas alianzas regionales que se forman, y me explicaré en breve. Primero, en reacción al ejemplo de los puntos de droga, quiere decir que a nosotros se nos ha instaurado una visión de que el gobierno está en control de todo. Pero si Uh-huh. fuéramos a mirar un mapa nodal, por ejemplo, que es un tipo de mapa que mide la intensidad de poder que un país tiene en Uh-huh. muchas regiones, veríamos como muchos países tienen control sobre una área bien limitada de su Uh-huh. jurisdicción. Así que muchas veces el gobierno no está en control de las cosas, y muchas veces la represión surge por un deseo de estar en control de cosas que no quería estar en control antes. En el caso del conflicto de Israel y Palestina, es un conflicto, pues, ¿verdad?, que surge por una serie de tensiones entre lo que hubiesen sido dos países autónomos, y para ahora mismo lo pudiéramos categorizar como un conflicto interno a esa jurisdicción, pero no es similar al conflicto de Siria, o no es similar necesariamente al conflicto de Yemen, en el sentido de que los grupos son diferentes, los motivos son diferentes, etcétera. Lo que sí tienen en común es que al momento de que estalla el conflicto, los diversos grupos que están siendo combatientes, ¿verdad?, solicitan ayuda del exterior, y así se suman a una red de conexión de alianza en el área. Y una cosa que estamos notando es que los grupos insurgentes en el Medio Oriente en gran parte están siendo apoyados por un frente dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Y por otra parte, que muchos de los estados, salvo la excepción
de Siria están siendo apoyados por Estados Unidos. Así que si no es que necesariamente sean iguales o similares, es más bien la idea de que al momento que se estallan estos conflictos se suman a alianzas de personas que tienen o por lo menos dicen tener intereses en común. Ok, en este caso de Hamas, perdón, e Israel, o sea, ¿cuán posible es que se convierta en un conflicto que de nuevo otros países incursionen directamente? Planteo esto porque sabemos que obviamente en la guerra del 73, la guerra del Yom Kippur, Egipto entró directamente, Siria entró directamente. O sea, ¿esto es posible que otros países entren directamente o vamos a ver war by proxy? O sea, todo el tiempo será el yo apoyo o yo ayudo, pero como Estados Unidos le da todos los armamentos a Ucrania, pero no entra la milicia directamente de Estados Unidos. Sí, yo creo que ya la idea de la declaración de guerra oficial, o lo que usted se refiere, ¿verdad? Como la guerra directa, es una cosa que muchas veces se está dejando en el pasado y es por la idea de las complicaciones legales que trae bajo derecho internacional y cómo es que eso afecta el acceso que uno tiene a fondos internacionales, apoyo internacional, etcétera. Yo creo que ya la idea de las declaraciones de guerra lentamente se está quedando en el pasado. La razón por la cual tantos países están interviniendo de esta forma es precisamente para evitarse ese problema, pero también muchas veces porque es más económico, es más políticamente viable tú tratar con terceros en vez de mandar a tus propios soldados a morir. Los políticos de los países tienen que responder para cada uno de esos ataúdes que llega con la bandera de sus soldados. A consecuencia de eso, prefieren intervenir en terceros. Yo creo que tenemos que ir entendiendo de que posiblemente la idea de declaraciones de guerra es una costumbre de la práctica bélica que yo creo que se quedó en la modernidad. Eh, y no creo que algo que se vaya a ser la costumbre de ahora en adelante. En el caso del conflicto de Israel y Palestina, me parece que todos los países van a seguir interviniendo mediante esa forma de proxy, aunque he de notar de que proxy implica utilizar a la gente del otro país, y sí, en efecto, en este conflicto hay personas de otros países involucrados. Egipto tiene su frontera ya armada con personas listas para suplir el espacio. Jordania securitizó su frontera también. Líbano y Siria están haciendo lo mismo. A mí me parece que si bien en el espacio de Gaza se puede quedar como proxy, las fronteras están armándose en lo que sería una relación, confrontación bastante directa. Y sería contingente, me parece, sobre Israel, pues decidir si el conflicto se va a exacerbar a esos espacios. Porque ahora muchos de ellos están jugando el juego de pretender que estamos a la defensiva. Así que en tanto no me ataquen, yo no ataco, porque hay una sanción internacional. Así que me parece que la bola ahí está en la cancha de Israel. Ok, eso precisamente era la bola en la cancha de Israel. ¿Hay espacio para una negociación o un diálogo de paz? ¿O realmente planteo esto porque yo escucho mucha gente decir que no hay una solución? Eh, Honestamente parecía que Arabia Saudita y los árabes iban a lograr algún tipo de acuerdo entre Israel y ellos. Los Emiratos Árabes y otros países ya habían empezado a lograr normalizar las relaciones comerciales, normalizar las relaciones políticas. Se aparentaba ser que iba a haber un momento de paz. Eso no es lo que está ocurriendo, sino que obviamente Irán, alegadamente, ¿verdad?, con Hamas, pues ha empezado a tratar de desestabilizar esa posibilidad de paz que hubo un momento entre árabes e israelitas, ¿verdad? Obviamente los persas pues de Irán pues no estaban muy contentos, aparenta ser, con esos acuerdos de paz. ¿Cuán real es que Israel pueda lograr algún tipo de acuerdo de paz con Hamas cuando realmente Hamas lo que ha dicho es que cree o quiere la erradicación de Israel y el fin, básicamente, y esa es la verdad? Bueno, yo creo que con Hamas posiblemente no haya tal cosa como un acuerdo de paz. Y es mirándolo desde la perspectiva de Israel. Ahora, en cuanto al desescalamiento de la situación, yo siempre diré que el mero hecho de que tenemos la audacia y la capacidad como humanos de crear problemas tan complicados implica que tenemos la creatividad para poder resolverlo, sin duda alguna. Y en el caso de este tipo de conflictos, yo creo que hay una manera, por lo menos a largo plazo, de resolverlo. A corto plazo se conflictan por esos mismos intervenciones que usted clama. Ahora, a largo plazo,
independiente de que ocurra una ocupación o no ocurra una ocupación, primero es esencial de que Israel democratice sus relaciones con los ciudadanos palestinos que están dentro de sus fronteras y garantice la autonomía y legitimación del gobierno nacional palestino. ¿Por qué hacer eso? Hacer eso le quita la razón de guerra a muchos de los conjuntos insurgentes que utilizan el régimen de represión para solicitar asistencia internacional. Por otra parte, al limitar eso, pues entonces limita la razón de guerra justa que tienen otros conjuntos a intervenir en el área. Y de esa forma poder facilitar entonces mejores discursos alrededor de una posible reparación. Así que independiente de cuál sea el estado de ocupación, no ocupación, está bajo la responsabilidad de Israel de eliminar lo que sería la razón de guerra que muchos estados tienen que encontrar, que es el trato asimétrico al pueblo palestino. Pero en cuanto a Hamas, a mí me parece que Israel no va a ceder hasta que destruya lo que es Hamas. Lo único que puedo esperar es que lo haga sin necesariamente atacar a todos los civiles, como está haciendo ahora mismo. Pues es que hay una forma de hacer eso, hay algunas, porque ¿verdad? Lo que alega siempre Israel es, lo que pasa es que estos tipos de Hamas, estos terroristas, lo que hacen es que se esconden en las escuelas, se esconden en los hospitales, se esconden en, ¿verdad? Ponen las armas en las mezquitas. Entonces, pues, nosotros atacamos una mezquita, ¿no? No es un asunto de que quiero atacar la mezquita. Es que simplemente, pues, ahí están las armas, ahí las esconden ahí como estrategia. Yo creo que el pensar que un movimiento político o que un grupo terrorista, un partido, puede ser destruido por la erradicación de todos sus miembros, es posiblemente uno de los errores lógicos y militares que cualquier potencia pudiera hacer. La erradicación de espacios e individuos tiende muchas veces a exacerbar la causa de estos movimientos. Y a mí me parece que la idea de que hay 5 terroristas dentro de un hospital donde hay 1000 personas y a consecuencia de eso se legitima la explosión del hospital es algo bastante problemático y no funcional, quiero aclarar. Lo que sí desestabiliza a un conjunto y un partido político, etcétera, es tú quitarle su razón de ser. Y si la razón de ser de esta gente es batallar en contra de la susodicha represión, etcétera, que ocurre contra el pueblo palestino, qué mejor medida de seguridad nacional que asegurar las relaciones equitativas con estas personas. Y por otra parte, si este conjunto, como muchas veces lo ha dicho que su meta es una antijudía, qué mejor medida de seguridad que demostrarle a estos residentes palestinos que los judíos no son enemigos, de que somos aliados, ¿verdad? Así que yo siento que... Pero es que Israel va a decirte que ha hecho eso a través de, ¿verdad? De las relaciones que tiene en Cisjordania con otros movimientos. Se ha hecho en el sentido de establecer relaciones con otros países que buscan militarizar o desmilitarizar espacios, pero no con los mismos palestinos. Y cada vez que los ánimos en los otros países cambian en cuanto a cómo acercarnos a Israel, tiende a ser, pues porque su población local se ha sentido indignada con algo, y aparte de los intereses políticos de su élite, obviamente. Así que yo siento que gran parte del plan de estrategia de seguridad nacional de Israel y de llegar a la paz es la democratización de las relaciones con los individuos palestinos y que Israel, que se escucha irónico esto, protege y legitime el gobierno autónomo de lo que es Palestina para poder eliminar de que surjan conflictos o presencia militar en conjuntos insurgentes tales como Hamas, que surgieron precisamente por la debilidad del gobierno nacional palestino. Estados Unidos pide tiempo y espacio para poder ubicar su sistema antimisiles. Israel incursiona en el norte de Gaza. Israel tiene una segunda incursión y advierte que viene una invasión. Escala, y hoy el Financial Times anuncia que escala a una tercera posible confrontación directa entrando a la zona de Gaza. Irán presuntamente está apoyando a diferentes grupos rebeldes y que le está dando armas a estos grupos. Estados Unidos ataca a elementos en Siria alegando que esa es la única forma en la que puede evitar que estos grupos sigan atacando a Israel y los intereses de Estados Unidos en la zona, incluyendo posible y probablemente sus barcos que están en la zona cercana y demás. ¿Cuán probable es que esto termine en una escalada mayor, según lo que usted está viendo, o realmente esto es todo un bluff y vamos a terminar logrando una descarada después de que se den unos intereses económicos o políticos militares? Yo creo que ambas pueden coexistir de alguna forma y de forma trágica, lo digo, en el sentido de que esto todo pudiera escalar
y pudiera resultar en la destrucción de un bando o del otro, y que después de eso se consoliden intereses económicos que no necesariamente traigan paz, pero como mínimo orden, ¿verdad? Así que yo creo que lamentablemente y trágicamente ambas pueden coincidir, y yo creo que eso es lo que tenemos que estar aterrorizados, porque en tanto coincidan implica que para que esto llegue a la paz, un lugar, un conjunto o el otro tiene que aniquilarse. Yo creo que ya se ha escalado la situación a nivel regional, no creo que se ha escalado de forma directa, como hemos dicho, pero el involucramiento por proxy de los países en el área es evidente. Y se exacerba pues precisamente a las reacciones militarísticas que ambos lados han tomado. Por ejemplo, en temor de posibles incursiones al norte, Israel pues bombardea sur del Líbano y áreas de Siria. En temor a esos bombardeos, Hezbollah bombardea Israel y Siria militariza su frontera. En temor a perder su legitimación internacional, Hamas ataca a Israel también. Así que ahí tenemos un gran problema, ¿verdad? De escalamiento regional y de involucramiento constante. Lo que ciertamente implica todo esto es que en tanto no ocurra una eliminación de la causa de guerra de cada uno de estos lados, eh, no va a haber oportunidad para la normalización de relaciones en la región, sin duda alguna. Profesor, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.